Mi nombre es Juan Alexander Padrón García, más conocido en el mundo literario como Alex Padrón. He publicado un libro de cuentos de ciencia ficción, una novela en coautoría con Yadir Albet y una novela de ciencia ficción en solitario. Pero mi fuerte es el género negro, con mezcla con componentes mitológicos. Además, en ese género tengo 5 novelas publicadas y 3 cuadernos de poesía para equilibrar el campo. Realmente la primera vez que yo publico fue en una antología organizada por Dios llamado Reino Eterno, que salió publicado en el año 2000. Ahí publiqué un cuento y después en el 2004 gané el Gran Premio Iberoamericano de Ciencia Ficción y Fantasía de Rignota, un premio mexicano con un monto de $1000 que yo pensaba que iba a recibir y iba a mejorar mi computadora. Pero resulta que misteriosamente en ese ayuntamiento se perdió el dinero de ese premio y fue tal mi nivel de encabronamiento, porque es una palabra que existe, que no escribí más por 10 años. Es en el 2014, o sea, desde el 2004 hasta el 2014 yo no escribí absolutamente más nada y me concentré en la investigación científica hasta que llegó el periodo de los disponibles y quedé disponible, con mucho tiempo disponible. Y fue entonces que comencé a escribir para internet, o sea, escribir artículos sobre turismo y cosas así para poder sobrevivir, ¿no? Y aún sigo haciéndolo. Pero eso me trajo lo que antes no tenía, que era la disciplina de escribir. O sea, yo llegado un determinado periodo de tiempo, ya yo podía escribir 5000 palabras en un día. Estamos hablando de 10 cuartillas. Y muchas veces no tenía trabajo suficiente para llenar esas 5000 palabras que podía escribir en un día. Así que me dije, bueno, si me quedan 2 o 3 cuartillas, déjame ir aprovechando y voy a empezar a escribir cosas de literatura. O sea, no sabía después de 10 años si escribía mejor o escribía peor. Al parecer, como bien dicen que los escritores nunca dejan de escribir, incluso cuando están pensando, parece que sencillamente necesitaba esos 10 años de experiencia en la vida para escribir mejor. Y necesitaba esos 10 años de lectura para leer cosas que ya no eran de la ciencia ficción, no estaban en el marco de lo fantástico, sino que eran clásicos universales. Y eso, por supuesto, me abrió mucho el diapasón. A tal punto que después de tener, además, 5 años detenido, un libro de cuentos por la editorial Gente Nueva, lo retiré y lo publiqué en el extranjero. Y así, también como parte de un reto de un amigo nuestro de los tiempos de los 90, Vladimir Pacín, él me retó a que yo escribiera algo de terror en Cuba, en el género contemporáneo. Y empecé a escribir algo que al final después resultó que no era un libro de terror, resultó que era un libro de género negro, o sea, novela policíaca de género negro. Y ese fue como tal mi primera novela publicada por la editorial Atmósfera Literaria. Esa fue mi primera novela publicada, que se llama Matadero. En mi obra yo, fiel a mis raíces,
que como ya te había dicho, esencialmente yo me consideraba un escritor de terror, eh, pero que he ido mutando un poco con el tiempo y he entrado dentro del género negro, o sea, eh, de tipo novela policíaca, pero no la novela policíaca de Arthur Conan Doyle ni Agatha Christie, sino una novela más social, más aterrizada a nuestros tiempos, y incorporo dentro de mis novelas negras elementos de la cultura cubana, o sea, específicamente de la regla del Palo Monte, eh, que mis personajes un poco también interactúan con estos dioses afrocubanos y así sucesivamente. Después de Matadero vino La herencia de los patriarcas, que es la continuación de Matadero, y finalmente Los enterradores, que ya salió publicado este año para cerrar el ciclo de el protagonista, que se llama Carlos Lenin, pero todo el mundo le dice Carlin. Y empieza un nuevo ciclo con una policía llamada Samantha, que ya tiene 2 libros publicados, uno primero por la editorial Guantanamera, que va a tener segunda edición ahora por gente nueva, y que se llama Tres Lunas, y un segundo libro con este mismo personaje que se llama Monamila Ross. Ese está publicado en Iliada Ediciones en Inglaterra, en Alemania. En cuanto a referentes literarios, yo podría decir, por supuesto, Quiroga, Poe, pero también tengo otros autores preferidos como, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, que es un autor español muy conocido, Javier Marías también, recientemente fallecido. En la parte ya anglosajona, Marion Simon Bradley y Luis Master Bujold. En ese inicio mío como escritor, realmente estaba mucho más inclinado hacia el terror, y hasta los 20 y pico de años más o menos, que ya estaba en la universidad, es que empiezo a escribir ciencia ficción. En estos momentos estoy haciendo la continuación, que no sé por qué a mí me gusta hacer siempre las historias con trilogías. O sea, terminé ahora el ciclo de Carlen, estoy terminando el ciclo de Samantha, que es una investigadora policial que también es protagonista de varias novelas, y ahora estoy haciendo la continuación de la balada de Sander Sirius, o sea, que ya está comprometida también en Alemania, la trilogía. O sea, trabajar en trilogías es bueno, porque a las editoriales les gusta las sagas. Y usualmente cuando te aceptan la primera, se comprometen también o sea, que les entregues las otras 2. Ya más de 3 estamos hablando de Martin, y todos sabemos que Gordon no escribe. Con Iliada Ediciones también publiqué mi primera novela de ciencia ficción en solitario, porque en el año 2020 gané el Hidra con la novela Guadaña Universal, en coautoría con Yadira Albert, que todavía no ha salido publicada y posiblemente salga solamente en versión digital. Y se pudo hacer porque no era una novela al uso, sino era varias historias relacionadas alrededor de una pandemia que no se dice cuál es, pero en una ciudad española que no se dice cuál es, pero que funciona o sea, en el momento de la pandemia funcionaba muy bien. O sea, precisamente ese es uno de los riesgos que tiene esta obra,
que al haberse demorado tanto su lanzamiento editorial, el recuerdo de esos 2 años terribles que pasamos con la pandemia y todo ese miedo acumulado que nosotros tuvimos y esa paranoia que vivimos, se ha empezado a olvidar. O sea, nosotros mismos hemos reprimido todos los recuerdos difíciles de aquel momento, todos esos momentos en que un simple catarro ya lo veíamos como prácticamente una condena de muerte. Fueron momentos muy duros, incluso con pérdidas personales que te tocaron de cerca. Y pienso que el valor de esta obra, Guadaña Universal, es que es un poco que no se pierda, o sea, que no se olvide ese miedo, aunque sea visto a futuro, porque realmente las pandemias no es solamente como la SARS, que fue en Asia nada más, y nosotros nos reíamos de la cultura K-pop porque usaban las mascarillas, y 2 meses después todos llevábamos las mascarillas. O sea, el COVID-19 ha pasado igual que pasó el SARS, igual que pasó la gripe española, pero es posible en este mundo cada vez más globalizado que las pandemias se repitan más, porque el problema es que la gente tiene mayor movimiento. Y pienso que la posibilidad de no perdernos, o sea, de no olvidarnos de lo vivido, es uno de los valores fundamentales de esa obra. Yo profesionalmente me gradué de licenciatura en Ciencias Farmacéuticas y trabajé durante 7 años en el centro del Polo Científico y después 5 años más como profesor universitario. Te das cuenta entonces que el método científico para mí es muy importante y trato en la medida de lo posible de documentar mis obras lo más cercano posible a la realidad. A nosotros, los que escribimos ciencia ficción, un poco, parafraseando a una editora amiga nuestra, Gretel Ávila, no creo que ella se ponga brava porque la mencione, a la gente de la ciencia ficción un poco que la censura los ha dejado tranquilos. O sea, no es el caso, por ejemplo, de la novela negra, que en Cuba está muy censurada porque en teoría aquí no hay prostitutas, en teoría aquí no hay droga, en teoría aquí no hay hechos de sangre, cuando se sabe perfectamente que ninguna sociedad es perfecta, valga la redundancia. Pero bueno, esa oportunidad de, usando la ciencia ficción, contar historias que tal vez en el contemporáneo sean historias difíciles de contar. Esa pienso que es una de las principales virtudes de la ciencia ficción en Cuba. Yo empiezo a escribir ciencia ficción mezclándola con la corriente cyberpunk, o sea, mezclando terror con la corriente cyberpunk. No por la ciencia ficción, sino por el terror. Pero incluso, gracias a la influencia de autores como José Miguel, que me guió en los principios, y Fabricio González Neira y Michelle Encinosa, formamos como un cuarteto en el cual competíamos todos para ver quién escribía mejor. Y entonces fue cuando yo empiezo a escribir cyberpunk, que es fundamentalmente la rama de la ciencia ficción que más yo he trabajado. También la distopía. Ningún escritor puede mejorar si no tiene
contrapartes que lo ayuden. En mi caso, empecé teniendo uno de los mejores talleres del mundo, que es tener a José Miguel Sánchez Jos como principal crítico de mi obra. Michel, que es un genial escritor también, y Fabricio González Neira, que es un excelente filólogo. Y Vladimir Hernández Pacín también, que por desgracia ha sido, o por suerte para él, ha sido el único que ha emigrado de ese grupo de 4. Más tarde me integré al taller Espiral y últimamente, o sea, después de mi largo periodo de descanso activo, me vine a incorporar al taller Espacio Abierto, que lleva funcionando ya más de una década y es prácticamente, o sea, con la pandemia dejamos de vernos de forma real, pero nos expandimos a todo el país de forma virtual, o sea, mediante los grupos de WhatsApp. Y ahora se está simultaneando el taller físico con el taller virtual. Yo tengo dos fuentes fundamentales a las cuales también le debo homenaje a mi amigo y camarada de mundos, Michel Encinosa, porque nosotros en los lejanos años 90 construimos dos world building, uno de fantasía y uno de ciencia ficción. El de ciencia ficción, que es el que más yo he utilizado en mis obras, es Ofidia, que recientemente salió publicado un libro de cuentos en la editorial Primigenios en el 2020 y más recientemente la balada de Sander Sirius por Iliada Ediciones en Alemania en este año. Mi principal objetivo siempre va a ser el objetivo de la literatura, que es entretener. Fundamentalmente yo me considero un escritor que es capaz de llegar lo mismo al gran literato que al bodeguero de mi cuadra. O sea, mientras más abierto sea mi diapasón de público, más gente va a disfrutar de las historias que yo tengo que contar. Por eso trato, en la medida de lo posible, de que mi obra llegue a la mayor cantidad de personas. Y más o menos ese es mi recorrido. O sea, en el 2020 ganó el premio Hidra, en el 2021 ganó el premio Juventud Técnica, en el 2022 gané el premio Oscar Hurtado. Ya casi no me quedan premios de ciencia ficción que ganar, porque todos los demás son para menores de 35 años y ya yo no categorizo. Pero bueno, tengo mis esperanzas puestas para el año que viene en la Edad de Oro, con una novela de fantasía, piratas, zombies y vampiros.